Romanos 10, 17 y 18. Romanos 10, 17 y 18. Dice así. Bueno, Romanos 10, 17 y 18. Así la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero pregunto, ¿no han oído realmente? Claro que oyeron, por la tierra ha salido su voz, sus palabras hasta los fines de la tierra. Palabra de Dios, pongamos atención al punto de esta mañana que está a cargo de casa. Feliz sábado. Feliz sábado. Gusto verlos. Hermano, buenos días. Yo quería pedirles una petición, que si podían orar por mi nieto, porque va a tener dos cirugías, pero ahora no tiene cines. No recuerdo qué día va, pero le van a hacer dos cirugías, una de la lengüita y una de su padre. Entonces quería pedir a ver si podemos orar. Gracias. ¿Es un nietecito el que viene aquí a la iglesia? Sí, el grande. ¿El grande? ¿Cómo se llama? Se llama Lía. Lía. Pues Por hablamos. favor, si podían orar. Por Lía. Sí, claro que sí. Vamos a poner nosotros. Y también les pido que oren por él. Por ahí, por Lía. Vamos a hacer esta oración especial. Les invito a acostarnos de rodillas. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Padre, en esta hora especial, Señor, te pido por Lía, Señor, por su salud, que pueda salir bien de la operación. Amén. Padre, has escuchado la voz de su abuelita, la hermana Juanita, te pido por ella, también por su familia y también por Yair, que ha pedido por él. Padre, escucha ese corazón, Señor, ese anhelo que tiene ella, porque pues es importante, es muy importante, Señor, su familia. Padre, que tu Espíritu Santo le pueda dar tranquilidad, le pueda dar paz en su vida. Amén. Padre, y también te pedimos, Señor, que los bendigas, Padre, a toda su familia también. Así sea. Gracias, Señor, por este lindo sábado que nos das. Gracias porque estamos delante de tu presencia. Gracias porque nos escuchas en Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios está en Romanos 10, 17 y 18. Dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero pues esto ya lo hemos escuchado muchas veces. La palabra de Dios, sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego vamos a Hebreos 11, que es el capítulo donde vienen todos los héroes de la fe. Dice después: la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice que primero la fe viene por el oír. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es? ¿Por qué viene la fe? Por escuchar la palabra de Dios. Dice, y luego en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si mi hermana con fe viene a la iglesia, si mi hermana con fe viene a Dios, está convencida que va a ser así, va a cumplir su voluntad Dios en la vida de su nieto, en la vida de su hijo, en la vida de su familia. Amén. Así nosotros venimos con fe a la casa de Dios. El otro día un hermano, bueno, el día de ayer, de hecho, una hermana está hospitalizada aquí en el Metropolitano. La hermana se llama Francis, no sé si la conocen, creo que es de allá de Juárez. Pero la hermana ya había tenido más de 2 o 3 años con diabetes, inyectándose insulina. Y nos decía el hermano que estaba ahí, dice: es que un pastor me dijo, muchas veces venimos a la iglesia, porque pues decimos que cuando venimos a la iglesia es un hospital, y es como un hospital, pero ese concepto está bien en término, pero está mal, porque cuando vamos a un hospital, ¿qué es lo que queremos? Sanarnos, y cuando nos sanamos, pues nos vamos. Y este hospital no, este hospital debe ser permanente. En este hospital, cuando uno sana, debe venir a agradecer a Dios también. La hermana dice, y nos decía el hermano
Juan se llama, nos decía, es que también nos debe dar una lección eso, que la hermana pues, está con diabetes en el hospital, inyectándose y todo, dice, pero nos debe dar una lección a nosotros, cómo estamos nosotros de salud, cómo estamos nosotros espiritualmente, cómo está nuestra fe. Nos debemos de tomar esto de la mejor manera, de una manera positiva. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, vamos a seguir leyendo en Hebreos 11, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En el versículo 2 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no existía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahorita vamos a seguir leyendo. Es el primero es Abel y luego Enoc. Enoc fue traspuesto, ni siquiera ver la muerte. ¿Cuál es mi fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es nuestra fe como iglesia? ¿En dónde está enfocada nuestra fe? Y después dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Crees que Dios te va a librar de ese problema? ¿Crees que Dios va a contestar tu oración? ¿Crees que Dios existe? Si es así, pues por algo estamos aquí. Si creemos que Dios nos va a libertar, como lo leímos en la lección, que Dios ya obtuvo la victoria por medio de su amado Cristo Jesús, Dios nos va a libertar, pero a pesar de las advertencias o de lo que vemos en el mundo, o las señales, a pesar de todo ello, sabemos que estamos del lado correcto, del lado victorioso. Por eso la lección decía, Cristo pues venció y Satanás está derrotado. Y a pesar de ello, seguimos en este mundo como si no tuviéramos fe. Vivimos en un mundo lleno de muchas cosas, menos creyendo en Dios. El día de ayer pasé por Fundidora y era un tumulto de gente, y eran muchos carros, y me tuve que meter ahí por Conchello para meterme por Madero, casi salía allá por la iglesia. Y luego me quería salir por Antonio Villarreal y estaba cerrado. ¿Por qué? Porque había un evento muy importante para el mundo, un evento de música, de muchas cosas, no sé qué más haya en Fundidora. Pero dices, ¿cómo un tumulto de gente se enfoca tanto en eso que hasta el gobierno participa en eso para cerrar calles y avenidas y que se haya traficado? Horrible. Estuve casi una hora pasando por ahí, rodeando todo. Y ya que llegué a la casa, yo tenía que llegar a la iglesia a las 7:30 en Juárez, y llegué justo a las 7:30. Yo tenía planeado llegar media hora antes, pero por el tráfico que había, pues llegué antes. ¿Y en qué se está enfocando el mundo? En su diversión, en lo que les llena supuestamente su corazón. El otro día estábamos en el grupo pequeño, no este miércoles, sino el miércoles anterior, y leíamos algo muy importante que viene ahí en el evento de los últimos días, en el capítulo 2. Déjenme les abro aquí, evento de los últimos días. Evento de los últimos días, en el capítulo 2 viene algo muy importante que tiene que ver con la fe, con una fe individual, una fe que nadie puede quebrantar, que solo tú puedes tener, y que una fe que nos une de Dios. Y como dice Pablo, nada, ni lo que está arriba ni lo que está abajo, nos puede separar de ese amor de Dios. Dice la sierva de Dios que en el capítulo 2 del evento de los últimos días, dice, a ver, busco. Dice que cada uno busque a Dios fervorosamente su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para él,
muchas veces venimos a la iglesia a escuchar un sermón o un testimonio y creemos que con eso ya es suficiente, pero no, dice la sierva de Dios que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta a fin de comprender cuál es su voluntad para él. Y eso es muy importante para lo que estábamos diciendo ahorita de la libertad, de tener un conocimiento propio, no de que, es que el pastor me dijo tal, es que yo que dijo esto, yo vi al pastor tal en internet y yo le creo a él. Dice la sierva de Dios que van a venir muchos engañadores, aún estando dentro de la iglesia. No es que sean ellos engañadores, sino que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios por medio de nosotros mismos, por medio de su palabra. Nosotros mismos debemos de buscarlo. Decía, ahorita cerraba el hermano con algo muy importante que decía, es que nosotros debemos de tener una experiencia espiritual personal, una experiencia personal con Dios. Debemos de buscarla, de hacer nuestra. No es que mi familiar va a hacer por mí, sino que yo tengo que buscar esa experiencia personal con Dios. Pues muchos saben que yo crecí dentro de la iglesia, mis padres adventistas desde el nacimiento, y dicen, pues ¿qué problema puede haber? Pues hubo un problema que fue cuando se separaron, se divorciaron. Yo tenía 15 años, yo vivía con mi mamá y mi papá, pues yo lo veía cada sábado en la iglesia y era el único día que lo veía, cada semana era el único día que lo veía, el sábado, porque los domingos íbamos con mi abuela por parte de mi mamá. Y entre semana mi papá estudiaba y trabajaba. Trabajaba y estudiaba en la noche. Y toda la semana no lo veía, no lo podía ver porque ya también estaba estudiando. Y empecé la universidad a los 18 años y pues no me llenaba nada. Me sentía vacío, me sentía triste. Pues voy a la iglesia nada más porque va mi papá. Y pues voy a verlo a él. Entonces no me siento lleno. Cuando fue lo del campamento en Ciudad de México, que fue lo de Conquistadores, me invitaron, me invitó esta Mónica Olivo, ¿te acuerdas que está de directora? Me dijo, Jaciel, vente. Yo no tenía ganas de ir, aunque había sido en Six Flags el campamento, tenía 17, 18 años, yo no tenía esas ganas de participar. Nunca había participado en nada dentro de la iglesia. Yo iba a la iglesia porque estaba mi papá solamente. Y entonces hubo un día que, empezando a estudiar en la escuela, no me llamaba la atención tampoco la escuela, me regalaron un librito, que es un librito como este, no es este, pero es el libro del año, de ese año, que fue Señales de los Tiempos, ¿cómo se llama? Señales de los tiempos. Señales de esperanza, sí, del pastor Bullón. Me regaló un librito, Señales de esperanza, y ese fue el libro del año en ese año 2010-2011. Hoy el libro del año es El conflicto de los siglos. Yo pedí 20 no por tener muchos, sino porque los quiero regalar todos. Aún no los he regalado todos, pero pues es el libro del año, y el libro del año en ese tiempo me ayudó a acercarme más a Dios. Lo empecé a leer de camino de la casa a la escuela en el camión, de regreso a la escuela, y me empezó a interesar más porque venían muchas cosas interesantes. Hoy es el conflicto de los siglos y les invito a compartirlo también. Y si no tienen, búsquenos a los ancianos, al pastor, hermano, necesito más libros, búsquenos. Tal vez no haya, pero podemos buscar en donde sí hay. Claro, pero ya no hace precio. Sí. Podemos buscarlo. Y lo revés. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Empecé a estudiar el librito y me empezó a interesar la palabra de Dios más. Empecé a estudiar la palabra de Dios, me empecé a involucrar más en la iglesia. En ese tiempo estaba la directiva de jóvenes y me invitaron. Yo les dije que sí, y que los domingos prácticamente no podía, nada más los sábados era ir a la iglesia, y empecé a ir poquito a poquito. Me empezaron a invitar con el misionero, me empezaron a invitar con una participación pequeña en el culto joven. No me acuerdo si era subdirector o era secretario del culto joven, ya no me acuerdo en ese tiempo, y ya pasaron más de 10 años, tenía 18, 19 años, y me empecé a involucrar en las cosas de Dios.
y me empezó a interesar porque tenía ese gozo de abrir la palabra de Dios, me empezó a interesar. Pero me ha pasado también que cuando abro la palabra de Dios, pues, me da sueño, pues es normal, porque estamos cansados en el día. El otro día le decía a mi papá que vino el hermano de nuestro hermano, el hermano David, y empezó la vigilia a las 6 de la tarde. Yo en la vigilia ya me estaba durmiendo, ya estaba soñando ahí, cuando estaba con el primer tema. Cuando estaba con el primer tema, pero a las 11, a las 10, 11 de la noche, que fue el último tema, ahí sí ya estaba bien atento. Me pasó el contrario. De hecho, si me preguntan del segundo tema, no me acuerdo, menos que lo vea ahí por internet. Pero del último tema, ese sí me acuerdo todo, cómo estuvo, desde qué versículos abrió la Biblia, yo los estaba viendo todos, porque me está interesando, porque ya no sentía sueño también. Y pasa en la vida cristiana que pues es así, es de altos y bajos, de que pues, estamos aburridos, no nos dan ganas de abrir la palabra de Dios, pero otros días sí nos dan ganas. Pero eso es correcto, no es correcto. Es correcto. Dicen, no es correcto, pero pues nosotros luchamos con nuestra naturaleza, Venimos a la iglesia por gusto o porque viene nuestro familiar o nuestro amigo. Vemos a la iglesia como un centro social o como un lugar para encontrarnos con Dios, como les decía al principio. Vamos a un lugar como un hospital, de que vengo, me sano, ya me voy, ya no regreso. O vengo a un lugar para saber que Dios está ahí y está para atender mis necesidades, y yo voy a estar ahí siempre porque Dios está en este lugar. Saben que nuestra vida espiritual no es tan diferente como la que está pasando en este mundo. Mucha gente no quiere saber nada. El otro día estaba escuchando a un periodista muy conocido bueno, no voy a decir el nombre para no entrar en el problema, pero le estaban entrevistando acerca de fútbol y de política. Él sabe de política y de fútbol, ya se han de imaginar. Y le decía, es que la política es como las iglesias evangélicas. Dice, las iglesias ahorita están en su auge porque están llenando de conciertos, de luces, de muchas cosas, y se están olvidando de la palabra de Dios. Y me sorprendí, dije, eso está pasando. Me sorprendí, yo quería escuchar acerca de fútbol, acerca de eso, de política, que es lo que estaba pasando, de fútbol, que pues, en la casa es todo fútbol todos los días. Pues yo quería saber de fútbol y me llama la atención de que dicen, es que esto se está volviendo, los políticos y el deporte está volviendo como las iglesias pues bien aburridas. Y ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Están en su auge porque ya prenden luces, ya hay conciertos, ya brinca y salta, dicen. Y antes no, antes era reverencia, antes era tranquilidad, era escuchar un himno, era escuchar la palabra de Dios. Dice, ahora no, ahora vas y brincas y ya te cansaste, y ya cuando escuchas la palabra de Dios ya ni te acuerdas de lo que dijeron. ¿Por qué? Porque esa emoción empieza a subir. Y es lo que le decía, irse de un extremo al otro, estar tan cansados por venir a la iglesia y quedarnos dormidos, o venir a la iglesia y estar tan exaltados. ¿Cuál es lo correcto? Ninguno es lo correcto. Debemos de encontrar un equilibrio, y eso es la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No viene por exaltarnos, o no viene por dormirnos o quedarnos cansados. Viene por escuchar la palabra de Dios. Les quiero comentar un testimonio acerca de un hermano que es el tío de la hermana Juanita Soltero. Yo pensé que iba a venir ahora, pero no vino. Así que qué bueno, porque luego me iba a decir, no, al contrario, quería rectificar ese testimonio con ella. El tío de la hermana fue padrino de mi papá de la iglesia católica desde pequeñito. Fue el hermano Guadalupe Soltero. El hermano abrió varias iglesias, una de ellas es Cañada Blanca. Dice el hermano, más de 150 personas fueron bautizadas por su testimonio. Una vez cumplió no sé cuántos años de servicio, y le regalaron una caja llena de libros porque él fue colportor. Dice, ¿yo para qué quiero estos libros? Dice, ya de tantos años, dice, ¿yo para qué quiero estos libros que me regalaron del colportaje?
Dices, no, ahí está, el servicio que di a Dios, pues ya está dentro de la iglesia. Cañada Blanca, pues se fue, creo que a La Fe, no sé cuál, que otras iglesias, fue hasta dar a Cerralbo también, el hermano, y abrió varias iglesias aquí en el área metropolitana. Pero el testimonio de él es impresionante, me impresionó mucho cuando era más joven. Nos cuenta, bueno, me cuenta a mí, y mi papá lo vivió junto con él. Mi papá era más joven, obviamente, que él. Y dice que de niño, pues mi papá los juntaba para jugar béisbol o para jugar fútbol. Tenían equipos de béisbol y de fútbol en ese entonces, en los 70s, allá por la colonia Caracol y por la Nuevo Repueblo. Y dice, él era católico, él era el que estaba ahí con el padre, el monaguillo, y me lo contaba sus travesuras también, pero me quiero enfocar en esto. Él decidió irse a estudiar para ser sacerdote. Su papá trabajaba en Estados Unidos y su mamá estaba aquí. Su papá le mandaba dinero a su mamá, y lo que hacían era guardar el dinero en el colchón, como antes se acostumbraba, y hasta ahorita se acostumbra a guardar el dinero en el colchón. Dice, estaba lleno de dólares el colchón, levantaba el colchón y estaba lleno de dólares, pero impresionante porque su mamá sabía lo que tenía. Dice, y si le faltaba algo nos reclamaba a todos los hijos, eran más de 6 hijos ahí en su casa. Dice, me fui a estudiar con ese dinero, mi papá habló con el sacerdote y le pagó de adelantado todos los 5 años que era de estudiar para sacerdote, y duré 6 meses. Dice, porque abrí la palabra de Dios, me empecé a buscar y encontré que el verdadero día de reposo es el sábado. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A los 6 meses me salí. Dice, porque me di cuenta de muchas cosas más, de muchas cosas, y le estuve preguntando a varios sacerdotes, a varios maestros de sus clases, dice, y nadie me supo responder, y todos se salían por la tangente y no querían responderle que por qué no guardaban el sábado. Me salí y empecé a buscar la iglesia que guarda el sábado. Llegó a Madero en 1975, 76 más o menos, dice el hermano. Sí, ahí está el hermano y su familia. Pasó el tiempo y se reencuentran con esos niños. Esos niños, ya mi papá ya había tenido la primera comunión, ya tenía más de 12 años, ya tenía como unos 15, 16 años, y se reencuentran, los volvió a juntar. Dice que tenía como 15 niños, y les dijo a cada uno de ellos, la verdadera iglesia guarda el sábado porque está escrito en la Biblia, no crean en lo que dice la iglesia católica. Y a mi papá se le quedó en el corazón eso, se le quedó en su pensamiento. Cuando creció, conoció a mi mamá. Mi mamá venía de una iglesia cristiana que guarda el sábado, pero es otra denominación, que es la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que es una vertiente de la iglesia adventista, que después le voy a contar la historia. Ya la conté, bueno, mi papá la contó en Madero, de por qué salió de la iglesia adventista, que pues es prácticamente más o menos por el tema de salud. En ese tiempo había muchos que masticaban y fumaban tabaco, y para ellos era normal ir a la iglesia y fumar y masticar tabaco, pero el mensaje de la hermana fue que la reforma de salud, y ese hermano que era dirigente, que era pastor en ese tiempo, dijo, vámonos de aquí, pues me están impidiendo hacer esto. Y más o menos fue esa la historia. Ya les voy a contar qué nombres son, ya después si me dan la oportunidad, pero me quiero enfocar en lo actual. Mi papá conoció a mi mamá en la iglesia de Dios del Séptimo Día. Mi papá siguió yendo porque todos los tíos, todos mis abuelos, de hecho mi abuelo era pastor, ya ahorita ya está jubilado, ya tiene más, ya trejito. Pero ya mi abuelo era pastor de esa iglesia, pero pues no era pastor preparado, no era estudiado, sino que allá los elige por su experiencia. Y toda la familia de mi abuela, por parte de mi mamá, eran cristianos. Ya mis tíos, ninguno va a la iglesia, al contrario, se fueron alejando, ya lo que bueno, no que me guste, sino que cada uno tiene su libertad de elección. Si elegir acercarse a Dios o alejarnos de Él. Y pues mi papá conoció la iglesia por un joven que se llama Luis, el que está ahí en Monteverde, no, en Valle Verde. Luis y
uno morenito, no se acuerda. Entonces dice que conoció el Evangelio por él, porque en su trabajo él trabajaba, bueno, trabajaban juntos, y lo invitó una semana de evangelismo ahí en Madera. Y ya ya los tíos de mi mamá y los primos y todo ya estaban estudiando con él, con mi papá. Dice, pero en esa semana me fui y estaba la abuelita del hermano, estaba predicando. Dice que fue una semana llena de profecías, eran profecías, y le encantó. ¿Y a quién se fue a encontrar ahí? Se fue a encontrar a su padrino. Llegó el sábado, dice, toda la semana se fue a la iglesia y nunca lo vio, pero llegó el sábado y llegó él, y ahí estaba con él, y lo volvió a encontrar. Y le dijo, esta es la iglesia. Era Madero, porque en Madero pues, no había más que Vallarta, Cumbres, no sé si en Guadalupe había otra, pero eran las pocas iglesias que había en ese tiempo. En 1985, ya habían pasado más de 10 años que el hermano ya había sido de ahí. En 1985 mi papá conoce la iglesia Adventista del Séptimo Día. Por medio del testimonio de su compañero de trabajo, y se volvió a encontrar con su padrino después de muchos años. Mi papá ya tenía 25, 26 años, porque mi hermana tenía 24, porque mi hermana ya tiene un año. Mi hermana nació cuando mi papá tenía 23. Y se bautizó junto a mi mamá en La Morita. Se bautizaron en La Morita, pues ya después de 5 años yo nací, hagan cuentas, en el 92, ya hace 31 años. Hace 31 años ya, en el 1992. Pero el hermano decía, yo dejé todo por seguir a Dios. En ese tiempo que pasó, conoció a su esposa, la hermana Silvia Torres, que sigue yendo a la iglesia de Madero. De hecho, ahorita que venía de camino lo estaba viendo y estaba participando ella en la escuela sabática. La hermana Silvia ahí sigue. Ya el hermano ya falleció hace 1 año, 2 años, no, ya 2 años. El hermano soltero ya falleció, pero me queda algo muy importante que me decía, así yo tenía la heredad de mi papá. Yo por dejar el sacerdote, de dejar de ser sacerdote, de renunciar a ese estudio, mi papá me heredó. Me dijo, ya no te va a tocar nada. Mi papá era dueño en la colonia Nuevo Recuerdo, toda una manzana. Y ahí viven mis hermanos, y viven ahorita sus sobrinos y sus familias. Pero en ese tiempo su papá le iba a heredar pues, un terreno, una casa, no sé. Yo lo dejé, dice, por seguir a Cristo. Y después, llegando a casa, mi mamá me corrió de la casa. Yo ya estaba casado con su esposa, la hermana Silvia. Y la hermana Silvia era de otra denominación, tipo pentecostés. Dice, pero yo le dije, vamos a la iglesia a conocer a Dios, al verdadero Dios del sábado. Fueron a la iglesia de Madero, se bautizaron. El hermano vivió con colportaje durante mucho tiempo. Había nacido su hija, la mayor, que se llama Silvia también. Dice, ya tenía 4 años la niña y yo seguía colportando. Dice, pero pues del colportaje no se puede vivir con una niña. Dice, no puedo vivir mi esposa y yo, pero el colportaje ya no era suficiente. Dice, pero eso no me importó. Dice, ya después de ahí nunca vi a mi mamá. Dejó de ver a su mamá porque su mamá tiene un orgullo, un celo, porque había rechazado a la iglesia católica. Y no, dice, yo no descansé hasta que mi mamá falleció. Su mamá falleció en no sé qué año, pero fue un tiempo más. Su hija ya era más grande, y aunque la iba a visitar, ella lo rechazaba. Ya no le permitía vivir ahí. Dice que él vivía cerca, pero vivía en una casa, en un tejabán, porque no tenía para dónde ir. Dice, cuando se murió mi mamá descansé, porque entendí la importancia de las cosas. Al tiempo atrás, ese dinero que había guardado su mamá se había incendiado toda la casa, y junto con el colchón se fue todo el dinero. Dice, ¿qué le quedó a mi mamá? No le quedó nada. Mi papá ya estaba jubilado, ya se había venido a Estados Unidos, ya estaba jubilado, ya estaba grande, ya estaba cansado, y pues ya no tenían dinero. Dice, ya no ganaban lo mismo. Se incendió toda la casa, se quemó el colchón con el dinero y ya no les quedó nada.
Y dice, allí encontré el verdadero valor de mi decisión. Sabes que Dios es justicia, sabes que Dios es amor. Y Dios proveyó para que yo fuese libre y feliz. Dice, a pesar de no tener dinero y ese dinero que le ofreció a su papá, con toda la herencia, junto a sus hermanos, dice, fue para mí basura, porque yo encontré el verdadero tesoro, que es Cristo Jesús. No hay mayor valor, no hay mayor tesoro en la tierra y en el cielo, en todo el universo, que es encontrarse con Cristo Jesús. Y entonces yo entendí eso ya más grande. Yo entendí eso ya caminando con Dios. Yo no había entendido eso hasta después de los 18 o 20 años. Durante todo ese tiempo no había leído ni siquiera una vez la Biblia. Ya gracias a Dios ya la llevo más de 2 o 3 veces leída. Como cada año, pues, bueno, cada tiempo es ¿cómo se llama? El año bíblico, ahí lo voy leyendo poco a poco un capítulo. Y este año pasado, que bueno, hace casi 2 años, que se terminó, duramos casi 3 años en leer la Biblia, un capítulo diario, 3 años, casi 3 años en leer la Biblia, imagínate. Bueno, pero devolviéndome que es importante buscar a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás va a venir por añadidura. Después el hermano de vivir en un tejabán con una niña pequeñita de 3, 4 años. Se fue con su esposa aquí a Guadalupe, de hecho vive aquí en La Joya, del otro lado del río. Se hicieron de su casa. El hermano empezó a trabajar en la cobranza, en la motocicleta, y no dejó de ser colportor de medio tiempo. Y como le decía, pues abrió muchas iglesias, siguió abriendo varias iglesias. Dice, los sábados era no irme a la casa a comer, sino era salir de la iglesia e ir a visitar a los hermanos a sus casas. Y dice que también eso le pesó con su familia, porque sus hijas le reclamaban, y me contaba eso también, le reclamaban por mucho tiempo. De hecho, las hijas están fuera de la iglesia, y es lo que quiero enfatizar. Hay muchas decisiones que tomamos que nos acercan o que nos alejan de Dios. Dice versículo 7, capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No es diferente a la humanidad de cómo estamos ahorita, como está antes de los días de Noé. Bueno, en los días de Noé o antes del diluvio. Él tuvo fe, nunca había llovido. Imagínate que te vengan a decir va a llover cuando nunca ha llovido, o va a volver, imagínate que te vengan a decir el cerro de la Silla es un volcán y va a erupcionar, ¿cómo se dice? Va a explotar. Y dices, pues nunca ha explotado y no se ve que tiene cara de volcán ese cerro, está más seco que cualquier cosa. Bueno, es otra historia. El Topo Chico sí es volcán. Sí, el Topo Chico sí es volcán. Y imagínate que te vengan a decir una cosa maravillosa que tú nunca habías visto antes. Noé nunca había visto llover. Dice la palabra de Dios que Dios descendió un vapor ascendió un vapor de la tierra, y con eso se regaban todas las plantas. No era necesario que lloviera. No sé si había nubes, creo que sí había nubes, pero nunca había llovido. Dice, por la fe Noé, cuando se le advirtió de Dios acerca de cosas que aún no se veían, aún no había visto Noé llover. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros no vemos que nos estén persiguiendo. Nosotros no vemos que el mundo se vuelve contra los adventistas o contra los que guardan los mandamientos de Dios. Nosotros no hemos visto cómo las calamidades que dice la hermana que estábamos estudiando ese día, dice, es que vi descender fuego del cielo. ¿Cuándo hemos visto descender fuego del cielo? Nunca. Pero por fe nos debemos de preparar. Por fe debemos estar listos para el encuentro con Dios. Y nos decía el hermano, es que es el día de hoy, es que debemos de vivir
Marta y como María. Una que dijo, no, espérame Señor, voy a barrer, voy a limpiar mi casa, voy a preparar el hogar para que puedas entrar. Y la otra no, fue y abrió y entró el Señor. Porque aunque no estaba lista, bueno, aunque no estaba preparada, sí estaba lista para encontrarse con el Señor. Tal vez nosotros no estamos preparados y no alcancemos una altura de espiritualidad tan mayor, pero sí debemos de estar listos para abrir nuestro corazón a Dios, para escuchar su voluntad, para hacer su voluntad en esta tierra, para escuchar la palabra de Dios y tener fe, e ir caminando como Noé. Señor, tú dices que va a haber fuego del cielo, que va a descender, tú dices que el sol se va a oscurecer y que la luna ya no va a dar su resplandor, pero yo no he visto eso. Ahí de donde puedes a tener fe. Dices, pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo nunca he visto a Cristo Jesús cara a cara, pero la promesa es que Cristo va a venir en las nubes de los cielos como vencedor. Y eso es en nuestra mente es limitado porque nunca lo hemos visto, pero nosotros creemos por fe que así va a ser. Y como decía la lección, es la victoria de Cristo que debemos de estar junto con Él, no por nuestros propios méritos, porque quiero hacer. Y decía el hermano, yo abrí varias iglesias o ayudé a abrir varias iglesias y se bautizaron por mi testimonio muchas personas. Dice, pero de eso ¿qué me va a servir delante de Dios? Nada. No me va a servir nada, porque yo no fui el que murió en la cruz, yo no fui el que cargó el pecado de todos nosotros, sino fue Cristo Jesús. Dice, lo que nos queda a nosotros es entregarnos a Él, arrodillarnos, como decía hace rato, ese corazón arrepentido. Cuando era el continuo sacrificio en el pueblo de Israel, pues era por arrepentimiento, pero el pueblo se olvidó de ese arrepentimiento, lo hacía ya por inercia. Decía, no, pues yo no estoy arrepentido, pero voy porque pequé. Y pues dice Moisés que pues tengo que entregar una palomita, un cordero, un animal de sacrificio, dice, porque pues es necesario para el perdón, pero en su corazón ya estaba cauterizado por el pecado. Que venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y nos volvemos a hacer lo mismo entre semana, a que la carne reine sobre lo espiritual, como decía el hermano Humano. No debemos de dejar que la carne sobrepase las cosas espirituales, pero la palabra de Dios dice que lo eterno es lo que no se ve, y lo que es perecedero pues es lo material, lo que vemos. Que es más importante llenarnos de riquezas, llenarnos de heredades, de cosas materiales, o heredar el reino de Dios junto con Cristo Jesús. Sabemos que es lo más importante, pero nuestra convicción en nuestro día a día, no vivimos conforme a su palabra, conforme a esa norma, conforme a esa fe que Dios nos pide. Dice que por la fe, siendo llamado, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Algo que me llamó la atención al principio, que es la introducción de la escuela sabática, fue que decía, es que hay muchas guerras que el ejército contrario sobrepasa al otro ejército por miles de personas, dice, pero aún así Dios da la victoria al que Él quiera dar. Y muchas veces leemos la Biblia, muchas veces dio la victoria al pueblo pequeño, a un pueblo remanente, a un pueblo pequeñito sobre grandes multitudes de ejércitos. Y de hecho ni siquiera un ejército, sino que muchos ejércitos se juntaban en contra del pueblo de Dios. El otro día estaba leyendo sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Dice que Rusia tiene más de 3 millones de personas en el ejército. Dice, tiene más de 1 millón activos y 2 millones en reserva. ¿Y Ucrania cuántos tiene? ¿Cuántos crees que tiene de personas? 200,000. Y en reserva, no, perdón,
tiene 125,000 y el reserva tiene 200,000. Y ha pasado más de un año y aún así no sé quién tiene la razón, no voy a decir, estoy a favor de esto, no, sino que aún así ha durado más de un año esta guerra, esta pequeña guerra que se ha aumentado poco a poco. Aún así se está contendiendo. Dice, pues es fácil que Rusia arrase, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en esta tierra? No digo que Ucrania tiene la razón ni que Rusia tiene la razón, sino que debemos de estar atentos a todas las señales. Debemos de estar primeramente conectados con Cristo Jesús. Y como les decía en la imagen de Messi abrazados con el trofeo, nosotros debemos de vivir, de dormir, de comer la palabra de Dios. Muchas veces nos olvidamos de ella y, como les decía al principio, nos aburre, nos da sueño escuchar, pero de ella depende nuestra vida espiritual, de ella depende conocer a Cristo Jesús, de ella depende, dice el Señor, dice, por medio de ella conocemos cuál es su voluntad y por medio de ella conocemos la vida eterna también. Tenemos acceso a la vida eterna por medio de la palabra de Dios, y la palabra de Dios se vivifica en Cristo Jesús. Dice, por la fe Abraham siguió adelante, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Aparte de que era estéril, Sara era ya mayor de edad. Imagínense, más de 90 años. Sara, siendo estéril de 90 años o más de 90 años, recibió un hijo de parte de Dios, porque era la promesa de Dios. Sobre todo cualquier cosa que pueda pasar en este mundo, la promesa de Dios prevalece en esta tierra y debe prevalecer en nuestras vidas. Y a veces, como Sara, nos reímos. ¿Cómo, Señor, va a pasar esto? No creemos. Debemos de tener fe más en su palabra que en nosotros mismos o lo que podamos ver en esta tierra. Por la fe, dice, por lo cual también uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla. Me da risa, dice, porque dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, que ya estaba muy grande de edad. Dice, uno ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Murieron, descansaron. ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo venga? Ya muy poco. Pero en ese tiempo Dios nos va a llamar al descanso a algunos y algunos vamos a seguir adelante. Pero nunca debemos de dejar de ver a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Nunca debemos de llenarnos de gozo de recibir la palabra de Dios y de abrir la palabra de Dios. Es mejor estudiar la palabra de Dios durmiéndonos que no haciendo nada, o estar ociosos o estar en el celular haciendo otras cosas y durmiéndonos por eso. Es mejor estudiar la palabra de Dios aunque no se sueña que dejar de hacerlo, o es mejor estar en la fe que estar fuera de ella y perdiéndonos allá en multitudes de cosas que están pasando, de eventos en esta tierra. Es que el gobierno cerró las calles porque iba a haber este evento y pues yo me enojo, ya me estaba enojando ahí en el tráfico, estaba enojado, estaba estresado porque ya quería llegar a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 1 y 2, dice, por tanto nosotros también tenemos alrededor nuestro tan grande número de testigos. Testigos son todos los que nos ven. Todas las personas que nos ven, no digan, es que solo mi familia, solo mi iglesia, no. En el trabajo tenemos personas que nos ven, que nos dicen, oye, llegaste tarde, o llegaste temprano, felicidades, qué buen trabajo. Nosotros somos cartas abiertas al mundo, dice la palabra de Dios, dice Pablo, que somos cartas abiertas al mundo. Nuestro testimonio va a dar testimonio del amor o del rechazo hacia Dios también. Así que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera larga que tenemos por delante. Y como les decía hace rato en la lección, estamos hacia adelante, nunca hacia atrás. Pues, ¿de qué sirve regresar unos 10 años o 15 años? Cuando mi papá me decía, es que el madero
se siente más familiar. Dice, yo nunca me voy a salir de Madero. Pues de sus palabras ya se las llevó el viento, ya bueno. Dice, nunca porque hubo un tiempo que se salieron de Madero, mi papá y mi mamá estaban teniendo problemas. Y se acercaron a una iglesia en Sertuche, nos quedaba más cerca de Sertuche, nos quedaba más cerca de La Roca, nos quedaban muchas iglesias en el lugar. De hecho, yo me bauticé en Sertuche, yo no me bauticé en Madero. Yo tenía 11 años, ya hace 20 años. De hecho, en junio cumplo 20 años que me bauticé, 14, 15 de junio, uno de esos 2 días, porque mi mamá cumple el siguiente día años, el 16. Me acuerdo de eso, no, porque si no me acordaba. Pero un día después cumpleaños de mi mamá, y hace 20 años ya que me bauticé en Sertuche. Con altas y bajas, mi familia se separó. Yo cuando voy con mi mamá, con mi papá, y me despido de ellos, me duele, porque pues yo quisiera estar con los dos al mismo tiempo. De hecho hay conflicto, bueno, es un chisme, hay un conflicto porque pues, me voy a casar, si Dios quiere, en diciembre. Y hay un conflicto de que me dice mi mamá, no, es que tu papá, no, es que lo otro, o mi papá también. Hay conflicto. Hay conflicto porque pues, está la separación y el dolor, no sé, los problemas para ellos todavía existen. Y yo les digo, pero es que yo no quiero, yo digo, pues yo quiero que estén los dos. Por más que me quiera inclinar hacia un lado o al otro, no me voy a inclinar hacia mi papá porque vivo con él, ¿no? Ni me voy a inclinar a mi mamá porque por lo otro, porque pues le dije a mi mamá, pues tú me vas a entregar la madre la que entrega al hijo. Yo por más que quiera, pues no puedo evitar que vayan los dos, al contrario, quiero que estén ahí los dos. Y me dice, no, es que esto y lo otro. Le digo, pues entonces no me caso. Le digo, ¿para qué me caso? Entonces me caso nada más yo solo con ella. ¿Para qué van ustedes? Sí. Con ninguno, pues no. Lo que yo, y los hermanos de la iglesia. Pero para mí es importante que estén los dos. A lo que voy es que la gracia que recibimos de Dios, debemos de compartirla con todos. No de ser orgullosos, ni de pelear, ni de decir, no, es que yo abrí esta iglesia, yo traje a este hermano para que se bautizara, sino que somos un grupo, somos un cuerpo, somos una iglesia. Por la fe, dice el Señor que siguieron estas personas, estos hombres de fe, dice, conforme a fe murieron todos sin ver lo que habían sin haber recibido lo que prometió el Señor, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Va a pasar tiempo de aquí a diciembre a la boda, si Dios quiere. Va a pasar cosas, va a haber, no quiero que haya cambios, pero puede haber unos cambios, de hecho ahorita Sveidi está allá en Chiapas, gracias a Dios llegó con bien el domingo pasado, me pidió que siguiera orando por su mamá. Por ella también, porque salió un poquito arriba de colesterol, está estresada. Sí, yo le estreso. Pero ore por ella, por favor, y por su mamá. Pero es un proceso que aunque no lo estoy viendo yo ahorita, sé que se va a cumplir a la fecha indicada. Dios prometió, yo le pedí a Dios, Dios me prometió y va a bendecir. Y si no es así, también voy a aceptar la voluntad de Dios. Amén. No voy a dejarlo a Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y algo muy importante es que Satanás va a estar allí siempre en nuestra vida. Va a haber problemas, sí, va a haber dificultades, sí, va a haber cosas que nos alejen de Dios también, pero nosotros debemos estar dispuestos a pasar esos obstáculos. Es una carrera, la vida es como una carrera con obstáculos grandes y pequeños. Debemos de ser pacientes. La carrera no lleva tiempo, no de que tienes que hacerlo ya en el 2030 porque Cristo llega en el 2030, por eso Dios no nos dio tiempo, sino que hay que iniciar hoy. Hoy es el día para iniciar esa carrera.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No hizo caso a Satanás, no hizo caso a los que les decían, no Señor, ¿por qué te vas a entregar? ¿Por qué tienes que pasar por muerte? No hizo caso, porque sabía cuál era su voluntad, cuál era la voluntad del Padre. Él se aferró al Padre como si no hubiera otra cosa en esta tierra. Y de hecho no hay otra cosa comparada a Él. Y les decía la alegoría del campeonato del mundo que Messi estaba abrazando la copa. Nosotros tenemos algo más grande que abrazar, que es el Evangelio. Y muchas veces lo olvidamos. Y se nos percude y se nos llena de polvo nuestra mente o nos llena de otra cosa. Pero el Evangelio es importante, de compartir la palabra de Dios, de compartir las promesas de Dios, porque Dios está pronto a las puertas. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedí pedí 20 libros y yo en mi mente tengo 5 personas. Ya he regalado a 3 personas el libro. Me quedan 17 libros. Hasta el sábado pasado los había dejado aquí y ya me los llevé a la casa. Ya llevo 3 regalados. Y le digo, Señor, ayúdame a tener más personas para regalar. No tengo todavía en mente a quién los voy a regalar, pero tú me vas a mostrar a alguien. Ya llegó la primera persona, que es el guardia de mi trabajo, ya les contaba la otra vez. Les contaba que él me empezó a hablar acerca de las guerras, de lo que está pasando en el mundo. Y bueno, déjenme esperar. Y me estaba contando de lo que estaba pasando allá en Medio Oriente, con Ucrania o en Rusia. Y le digo, espérate, yo tengo un librito que te quiero regalar. Y cada vez que voy a hablar con él, lo veo leyendo y estudiándolo y empezamos a platicar acerca del libro. Dice, es muy interesante y muy importante y muy directo, dice, porque son cosas que están pasando, que pasaron hace tiempo. Dice, y es cierto, y es verdad, es fidedigno con la historia, me dice. Así que estamos estudiando, bueno, él está estudiando el conflicto de los siglos, es que pido que oren por él también, y pido que oren por las personas que vamos a compartir este librito durante este tiempo. Dios tiene ya las personas preparadas, pero nosotros estamos dispuestos o no a compartir o a llegar a esas personas. Después la certeza, yo tengo fe de que voy a entregar los 20 libros, bueno, ya entregué de los 17 que me quedan. Yo tengo fe de que voy a entregar esos 17 libros y que los voy a entregar a personas que en verdad lo aprovechen, porque pues es muy fácil ir y dejarlos en el buzón de la casa y ya que se quede, que Dios haga su obra. Y sí, puede hacerlo, pero es mejor estar seguros de que esa persona que va a recibir el librito tenga esa hambre, así como nosotros debemos de tener esa hambre de compartir el Evangelio. Amén. Y ya para cerrar, dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En tu corazón y en tu mente hay algo que tú deseas, que está conforme a la voluntad de Dios o no, pero debemos de buscar primeramente a Dios. Debemos de alinearlo por medio de su palabra, decir, Señor, ¿es bueno que haga esto o es malo o me alejo? Debemos de tener fe primeramente en su palabra. Debemos de tener fe en lo que Dios nos da conforme a sus promesas. Y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 445. Himno 445. Más de Jesús. Más de su salvación gozar.
ser hacedores de esa palabra, Señor. Compartir con nosotros tu mensaje. Amén. Compartir con nosotros de tu amor y ser testimonio vivo, Padre, de tu gran poder, Señor, en esta tierra y de tu gran amor, Padre. Amén. Pero nuestros errores y nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, pues a buscarte más, Señor, cada día. Amén. Que nuestro corazón se incline más a las cosas espirituales que a las cosas Amén. de este mundo, Padre. Encomendamos nuestra vida en tus manos, Señor, que no salgamos vacíos o que nos olvidemos de tu palabra, Señor, sino que nos busquemos con gozo, Padre, sobre Amén. todo en nuestros lugares, en lo más íntimo, en el lugar más íntimo donde estemos, Señor. Ahí debemos de estar conectados contigo, Señor. Amén. Quédate con tu iglesia, la gracia, Señor. Amén, Hoy y Señor. siempre, Jesús te lo pedimos. Y agradecemos todo, Padre. Amén. Amén.